Ella cerró la laptop con un chasquido que resonó como un disparo en la sala de juntas vacía. 20 minutos después, el CEO gritaba su nombre por los altavoces de toda la empresa, su voz quebrada por el pánico, mientras las pantallas de los ordenadores parpadeaban con la verdad que yo había liberado. No fue un asesinato, pero en el mundo de los negocios en Madrid, aquello equivalía a la ruina absoluta. El fin de un imperio construido sobre mentiras. Y el comienzo de mi venganza, que nadie vio venir hasta que fue demasiado tarde. Yo no soy una asesina nata. Pero esa noche, cuando descubrí la traición de Javier, mi esposo y el CEO de la compañía que habíamos fundado juntos, algo se rompió dentro de mí. No era solo el dinero que había desviado a su amante, ni las facturas falsas que firmamos en nuestra luna de miel en las playas de Costa Brava, era el alma que él me había robado, pedazo a pedazo, hasta dejarme como un cascarón vacío en nuestra ático en el barrio de Salamanca. Juré entonces, bajo la lluvia torrencial que azotaba las ventanas, que pagaría. No con balas, sino con la única arma que él respetaba: el código, los datos, el caos digital que yo dominaba desde mis días de jeque aficionada en la Universidad Complutense. Y así empezó todo. Pero nadie, ni siquiera yo, imaginaba el precio que pagaría por esa justicia que tanto ansiaba. Me llamo Elena Vargas, aunque en los círculos de la alta sociedad madrileña, todos me conocían como la esposa perfecta de Javier Ruiz, el tiburón de las finanzas que devoraba startups como si fueran aperitivos en un afterwork de Chueca. Teníamos 35 años, una hija de 7 llamada Sofía, y un ático que costaba más que el sueldo anual de un profesor en un colegio público de Vallecas. Nuestra vida era el sueño español: cenas en Zalacaín, veranos en Sotogrande, y esa fachada de matrimonio inquebrantable que ocultaba las grietas que Javier había estado ampliando durante años. Todo comenzó a desmoronarse una tarde de otoño, cuando el sol teñía de oro las hojas de los retiros y yo regresaba temprano de una reunión en la sede de Ruiz Finanzas, la empresa que habíamos creado juntos 15 años atrás. Javier era el rostro carismático, el que cerraba tratos con inversores saudíes en yates por la Costa del Sol. Yo era la sombra, la programadora brillante que diseñaba los algoritmos de trading que nos hicieron millonarios. Eres mi secreto mejor guardado, Elena, me decía él en las noches de insomnio, cuando el whisky le soltaba la lengua. Pero esa tarde, al abrir la puerta del ático, encontré su portátil abierto sobre la mesa de cristal del salón, la pantalla iluminada con un correo electrónico que no estaba destinado a mis ojos. Mi amor, el desvío de fondos a tu cuenta offshore está completo. 2 millones de euros. Listos para nuestra nueva vida en Marbella. Javier ya no sospecha nada, cree que soy solo su secretaria leal. Nos vemos en el hotel esta noche. Besos. Carla. Su secretaria. La misma que organizaba mis citas con el peluquero en el barrio de Huertas y me traía cafés de la Plaza Mayor durante las juntas. Mi estómago se revolvió como si hubiera tragado veneno de una taberna de la Latina. No grité, no lloré. Cerré el correo con manos temblorosas. Memoricé la dirección IP del servidor. Y salí a caminar por las calles empedradas de Salamanca, donde las boutiques de lujo parpadeaban como promesas falsas. Esa noche, mientras Javier fingía fatiga por un día duro en la oficina, yo me senté frente a mi viejo MacBook en el estudio, el que usaba para proyectos freelance que él despreciaba como juguetes de net. Hackear no era nuevo para mí. En la universidad, durante las protestas contra la reforma educativa en 2012, había infiltrado sistemas gubernamentales para filtrar documentos sobre recortes presupuestarios. Era mi rebelión. Mi forma de gritar en un mundo que silenciaba a las mujeres como yo, hijas de obreros de Usera que soñaban con código en lugar de costura. Pero esto era personal.
Accedí al servidor interno de Ruiz Finanzas a través de una puerta trasera que yo misma había dejado abierta años atrás. Por eficiencia, decía. Encontré todo: transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, correos con Carla planeando su huida, y peor aún, documentos falsos que implicaban mi firma en fraudes fiscales. Me había convertido en su chivo expiatorio, la esposa tonta que cargaría con las culpas cuando el escándalo estallara. La rabia me consumía como un fuego lento en una paella mal cocida. Recordé las noches en que Sofía preguntaba por qué papá llegaba tarde, y yo mentía con una sonrisa, contándole cuentos de princesas en castillos de Toledo. ¿Cómo podía él traicionarnos así? No era solo dinero, era nuestra familia, nuestro honor. El nombre Vargas Ruiz que yo había defendido en cenas con inversores que me miraban como a una flor decorativa. Decidí entonces, no lo confrontaría. No aún. Le daría lo que merecía. Una venganza que lo dejara desnudo ante el mundo que tanto adoraba. Llamé a mi vieja amiga Marta, la única que conocía mi pasado jeque. Marta era abogada en un bufete de Gran Vía, especializada en delitos cibernéticos, pero también en secretos compartidos bajo botellas de Rioja en bares de Malasaña. Elena, ¿estás segura? Esto podría destruirte a ti también, me dijo por teléfono, su voz ronca por el tabaco. No me importa. Solo ayúdame a recopilar pruebas irrefutables. Pasamos la noche entera en su piso de Chamberí, rodeadas de pilas de papeles y pantallas parpadeantes, diseccionando el rastro digital de Javier como cirujanos en una autopsia. Al amanecer, con ojeras como mapas de mis insomnios, tenía un dossier, evidencias de lavado de dinero, adulterio documentado, y un plan para filtrarlo todo. Pero no era suficiente. Quería que sufriera, que gritara mi nombre como un mentre de arrepentimiento. Así que empecé con lo pequeño, un correo anónimo al Consejo de Administración, insinuando irregularidades. Javier lo despachó como caza de brujas de competidores. Luego, un tuit desde una cuenta falsa, con una foto borrosa de él y Carla en un hotel de la Gran Vía. El revuelo en redes fue inmediato. Los hashtags Ruiz Finanzas Corrupto trepaban como enredaderas en las fachadas de la Plaza Mayor. Sofía notó mi cambio. Mamá, ¿por qué estás tan triste? Papá hizo algo malo. Me abrazó en la cocina, con su uniforme del colegio en las manos, y yo la apreté contra mí, oliendo a champú de fresa y promesas rotas. No, mi amor. Solo estoy cansada. Pero todo saldrá bien. Mentira. Nada saldría bien. La venganza ya me había marcado, como una cicatriz invisible que ardía en mi pecho. Semanas después, en una junta en la Torre Picasso, Javier me miró con ojos inyectados en sangre. Elena, ¿has oído rumores? Alguien está filtrando mierda. Sonreí, sorbiendo mi café solo. Rumores, cariño. Siempre hay rumores en Madrid. Esa noche, mientras él dormía, yo subí la apuesta, modifiqué sutilmente los algoritmos de trading, insertando un virus que activaría solo bajo ciertas condiciones. No lo mataría de hambre de inmediato, pero lo erosionaría, como el Tajo erosionando las murallas de Ronda. No sabía entonces que Marta guardaba sus propios secretos, ni que Carla no era solo una amante, sino una pieza en un rompecabezas mucho mayor. La traición de Javier era solo la punta del iceberg, y yo, cegada por la furia, estaba a punto de hundirme con él. Los días siguientes fueron un torbellino de fingimientos. Por fuera, éramos la pareja ideal, Javier y yo en la portada de El País Style, sonrientes en una gala benéfica por la infancia en el Palacio Real, con Sofía de la mano, luciendo un vestido que costaba lo que un mes de alquiler en Lavapiés. Por dentro, yo bullía como un caldero de gazpacho picante, planeando cada paso con la precisión de un torero en la maestranza.
Mi venganza no era impulsiva, era un arte, tallado en líneas de código y sombras de datos. Contraté a un detective privado, un tipo curtido de Triana que ahora operaba en Madrid, con acento andaluz que arrastraba las eses como arena en el viento. Se llamaba Ramón. Y por 5.000 euros dinero que saqué de una cuenta secreta que Javier ignoraba, me trajo fotos, grabaciones, itinerarios. Carla no era una simple secretaria, era la hija ilegítima de un socio fundador de Ruiz Finanzas. Un hombre que había muerto en un accidente sospechoso 10 años atrás, dejando a Javier como heredero indiscutible. Ella había sido su peón, infiltrada para reclamar lo que le correspondía, pero el amor, o lo que ella llamaba amor, la había atado a él. Juntos, planeaban no solo huir, sino destruir la compañía desde dentro, culpándome a mí por todo. La revelación me golpeó como un derechazo en un bar de Moncloa. Yo, ¿la culpable? Javier me había casado sabiendo esto, usándome como escudo humano. Recordé nuestra boda en la Catedral de la Almudena. El ramo de azahar que tiré al Sena en nuestra luna de miel parisina, un capricho romántico que ahora me revolvía el estómago. ¿Cuántas veces había firmado documentos sin leerlos? Confiando en su genio financiero, la furia se mezclaba con una náusea profunda. Un vacío que me hacía vomitar en el baño de mármol del ático, mientras Sofía practicaba piano en la habitación contigua. Hablé con Marta de nuevo, esta vez en un café discreto de la carrera de San Bernardo, donde el aroma a churros fritos no podía enmascarar mi amargura. Esto es más grande de lo que pensábamos, Elena. Si filtras todo, te arrastrará a ti también. Fraude conyugal. Complicidad involuntaria. Podrías perder a Sofía. Sus ojos, enmarcados por gafas de montura gruesa, me suplicaban cordura. Marta era mi ancla, la amiga que me había sacado de una depresión posparto 5 años atrás, cuando Javier priorizaba fusiones corporativas sobre pañales. Pero incluso ella ocultaba algo. Vi cómo desviaba la mirada cuando mencioné las cuentas offshore, como si reconociera patrones familiares. ¿Qué harías tú? ¿Marta? ¿Perdonarías? Ella encendió un cigarrillo, exhalando humo como un suspiro. En Andalucía, decimos que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero el frío quema, Elena. Quema el alma. Asentí. Pero mi alma ya era cenizas. Esa noche, activé la primera fase del virus, un goteo de transacciones erróneas que hizo que Ruiz Finanzas perdiera 200.000 euros en un día. Javier lo atribuyó a volatilidad del mercado, pero yo vi el pánico en sus ojos durante la cena, cuando cortaba el jamón ibérico con manos temblorosas. Sofía empezó a dibujar cuadros oscuros, casas en llamas, figuras sin caras. Es un sueño, mamá, me dijo, acurrucada en mi regazo mientras veíamos la tele en el sofá de cuero italiano. Papá y una señora mala queman nuestra casa. Mi corazón se partió como una aceituna bajo el prensado. ¿Cuánto sabía mi hija de 7 años, en Madrid? Los niños absorben mentiras como esponjas en la lluvia de invierno. Juré protegerla, pero la venganza ya la salpicaba. El twist vino sutil, como el giro de un flamenco en una feria de Sevilla. Encontré un archivo en el portátil de Javier, enterrado en capas de encriptación que solo yo podía romper, cartas de amor de su juventud, dirigidas no a mí, sino a Marta, mi mejor amiga. Habían sido amantes antes de que yo entrara en escena, y Javier la había dejado por estabilidad. Marta lo sabía todo. Y su ayuda era una expiación tardía, teñida de culpa. ¿Por qué no me lo dijiste? Le espeté en una llamada furiosa a medianoche. Silencio. Luego sollozos. Porque te quería demasiado, Elena. Y porque él me destruyó primero. La traición se ramificaba como las venas de una hoja de olivo. Ahora no era solo Javier, era un triángulo de dolor que me ahogaba. Pero retrocedí. No confronté a Marta.
En cambio, usé su secreto como palanca, le pedí que contactara a un periodista de El Mundo. Uno que odiaba a Javier por un escándalo pasado. Filtra lo básico. Nada que me incrimine. Le ordené. Ella accedió, su voz quebrada por la deuda que cargaba. La noticia estalló como fuegos artificiales en las fallas. Ruiz Finanzas bajo sospecha de fraude, implicada la esposa. Javier me miró en el desayuno, con el periódico en la mano. ¿Qué coño es esto? Elena fingí sorpresa, derramando lágrimas saladas como el mar de Cádiz. No lo sé, Javier. Dios mío. ¿Crees que yo? Él palideció, y por primera vez en años, vi miedo genuino en sus ojos azules. Ese miedo era mi oxígeno. Pero la maquinaria se ponía en marcha. La policía cibernética llamó a Javier para interrogarlo. Inversores retiraban fondos como ratas de un barco en el Guadalquivir. Yo jugaba el rol de la esposa leal, acompañándolo a reuniones con abogados en la calle Alcalá, mientras en secreto aceleraba el virus. Pronto, el goteo sería una inundación. No anticipé el costo emocional. Insomnio crónico, ataques de pánico en el metro de Sol, donde la multitud me asfixiaba como recuerdos. Sofía me preguntaba por qué no sonreía más, y yo le cantaba nanas andaluzas que mi madre me había enseñado en Usera, voces que ahora sonaban huecas. La venganza me aislaba, convirtiéndome en una extraña en mi propia vida. Y entonces, el primer golpe real, Carla me confrontó en un parking subterráneo de la Castellana, su vientre abultado bajo el abrigo de lana. Está embarazada, me dijo, ojos llameantes. Tu venganza nos destruirá a todos, Elena. Incluida la niña. Me quedé helada, el mundo girando como un torbellino de hojas secas. Un hijo. Javier tendría un hijo con ella. Mi rabia se transmutó en algo más oscuro, no solo tu H símbolo 1 e ADN, sino un vacío cósmico que amenazaba con tragarme entera. El embarazo de Carla fue el catalizador que encendió la mecha final. Caminé de vuelta al ático bajo una llovizna fina, típica del invierno madrileño, que empapaba mi abrigo como lágrimas no derramadas. En mi mente, imágenes se arremolinaban, Sofía jugando sola en el Retiro, Javier riendo con su nuevo hijo en una playa de Marbella que yo nunca vería, Marta ahogando su culpa en vino tinto de La Rioja. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que una vez codifiqué sueños en binario, ahora tejía pesadillas en ceros y unos. Decidí pausar el plan. No por piedad, sino por cálculo frío. Un hijo inocente no merecía el caos que yo desataría. Llamé a Ramón, el detective, y le pedí vigilancia discreta sobre Carla. Encuéntrame debilidades, pero no la toques, le dije. Él gruñó su acuerdo andaluz, y 2 días después, me envió un dossier. Carla no era solo la amante, manejaba una red paralela de inversores corruptos, chinos y rusos que lavaban dinero a través de Ruiz Finanzas. Javier era su marioneta, no su amo. El fraude no era solo codicia, era crimen organizado, tendrils que se extendían hasta los sótanos de la Puerta del Sol. Con esta nueva inteligencia, reescribí el código del virus. No lo activaría todo de golpe, lo calibraría para exponer solo las ramificaciones de Carla primero, dejando a Javier como testigo impotente. Era poético. En una forma retorcida, él vería su imperio desmoronarse por la mujer que amaba, mientras yo, la esposa traicionada, orquestaba desde las sombras. Marta me advirtió en un mensaje cifrado: estás jugando con fuego, Elena. La policía no distingue entre venganza y crimen. Ignoré sus palabras, pero su traición pasada me picaba como una espina en el dedo. La vida cotidiana se convirtió en un teatro del absurdo. Javier, paranoico, instaló cámaras en el ático. Ironía cruel, ya que yo las saqueé en minutos, convirtiéndolas en mis ojos. Lo vi discutiendo con Carla por teléfono,
Su voz un siseo, el bebé lo complica todo. Elena sospecha. Ella replicó con veneno, déjala. Cuando tengamos el dinero, la aplastaremos como a una mosca. Mi risa fue amarga. Un eco en la cocina vacía mientras preparaba paella para Sofía. Arroz que se pegaba como mis planes fallidos. Sofía. Mi luz en la tormenta. Empezó terapia infantil en un centro de Chamberí. La psicóloga. Una mujer serena con acento catalán. Me llamó aparte después de la primera sesión. Su hija dibuja familias rotas. Señora Vargas. Hay trauma aquí. ¿Ha habido discusiones en casa? Negué con la cabeza. Pero el peso me aplastó. Esa noche, acuné a Sofía hasta que se durmió, susurrándole, mamá te protegerá siempre. ¿Pero de qué? ¿De un padre que la vendía por millones? ¿De una madre que se convertía en verdugo? El conflicto escalaba en esferas más amplias. La prensa olfateaba sangre, artículos en a veces sobre el escándalo Ruiz, entrevistas con ex empleados que hablaban de acoso laboral de ironía, ya que Javier me había acosado emocionalmente durante años, reduciéndome a la mujer detrás del hombre. La sociedad madrileña, esa jauría de chismes en terrazas de la Plaza de Oriente. Me compadecía públicamente mientras cuchicheaba en privado. Pobre Elena, cornuda y arruinada. Mi honor, ese constructo frágil como el azulejo de un patio andaluz, se resquebrajaba. Entonces, el intermediario inesperado entró en escena, mi cuñado, Luis, hermano menor de Javier. Luis era el opuesto a su hermano, un profesor de historia en la Universidad Autónoma, con barba desaliñada y un piso lleno de libros en el barrio de Tetuán. Siempre había sido amable conmigo, el tío que llevaba a Sofía a museos del Prado y me escuchaba quejarme de las ausencias de Javier durante copas de vermut. Me llamó una tarde. Voz temblorosa, Elena. Sé lo de Carla. Javier me lo confesó en un momento de debilidad. Por favor, no destruyas todo por él. Nos encontramos en un parque de casa de campo, bajo robles centenarios que susurraban secretos al viento. Luis, con sus gafas empañadas, me tendió un USB. Pruebas de que Javier planea dejarte con nada. Pero también evidencia de que tú firmaste algunos papeles dudosos. Él te manipuló, pero la ley no lo verá así. Sus palabras eran un bálsamo y una daga. Luis era el humano en mi ecuación de venganza, el que recordaba que Javier, pese a todo, era sangre suya. Ayúdame, Luis. Sé que no le debes lealtad ciega. Él dudó. Ojos marrones como los de Sofía. Y accedió a ser mi canal, filtraría info a la policía anónimamente, protegiéndome. Pero la confianza es frágil como el cristal de la toja. Días después, descubrí que Luis había hablado con Javier, intentando mediar. Mi paranoia floreció, ¿era un doble agente? La duda me carcomía, alimentando noches en vela frente al ordenador. Código bailando como fantasmas en la pantalla. El clímax se acercaba como una procesión de Semana Santa. Lenta, inexorable, cargada de drama. Activé la segunda fase del virus durante una cumbre de inversores en el IFEMA. Mientras Javier pronunciaba su discurso pomposo sobre integridad financiera, las pantallas de la sala se llenaron de transferencias incriminatorias, millones fluyendo hacia cuentas de Carla. Firmas falsificadas con mi nombre. Gritos. Caos. Flashes de cámaras. Javier se volvió hacia mí, en la primera fila. Su rostro una máscara de traición. Elena, ¿tú? Sí. Yo. Corrí al baño. Vómito subiendo por mi garganta. Mientras el mundo se derrumbaba fuera. La policía irrumpió minutos después, esposando a Javier en vivo por TVE. Carla, desde su escondite en un piso franco de Lavapiés, vio el noticiero y maldijo mi nombre. Pero el alivio era efímero, el pánico me invadió. ¿Y si el virus dejaba huellas hasta mí? En ese momento de euforia tóxica,
Recibí un mensaje de Marta. Corre, Elena. Luis no es quien crees. Mi mundo se inclinó. ¿Otro twist? La venganza, que había planeado como un tablero de ajedrez, se convertía en ruleta rusa. El arresto de Javier fue un espectáculo digno de un episodio de Cuéntame. Helicópteros zumbando sobre la Castellana. Manifestantes con pancartas frente a la sede de Ruiz Finanzas. Y yo, la viuda en vida, posando para los paparazzi con Sofía de la mano, fingiendo compostura mientras mi interior se desangraba. Los titulares gritaban: caída del Imperio Ruiz, traición conyugal y fraude millonario. Madrid, esa ciudad de contrastes, flujo en gran día y miseria en las aceras de Embajadores. Devoraba el drama como torrijas en Cuaresma. Me mudé temporalmente al piso de Luis en Tetuán. Un laberinto de calles con grafitis y olor a kebabs. Un antídoto al opulento ático que ahora estaba precintado por la Guardia Civil. Sofía se adaptó con la resiliencia de los niños. Nuevos amigos en el colegio público. Tardes dibujando en el balcón con vistas al cementerio de la Almudena. Mamá, ¿papá vendrá pronto?, preguntaba. Y yo respondía con medias verdades: está de viaje. Mi sol. Pero nosotros estamos bien. Luis era un salvavidas ambiguo. Cocina andaluza casera de espinacas con garbanzos que me recordaban a mi infancia en Usera. Charlas hasta la madrugada sobre historia romana y venganzas imperiales. Julio César perdonó a sus enemigos. Y mira cómo terminó, me dijo una noche, pasando una copa de manzanilla. Su empatía me desarmaba, en sus ojos veía ecos de Javier joven, el que me conquistó con promesas en bares de Malasaña. Pero el mensaje de Marta resonaba: ¿qué ocultas? Luis, investigué en secreto, usando vectors en servidores universitarios, un pecado menor comparado con mis crímenes pasados. Descubrí correos: Luis había sido el arquitecto silencioso del fraude. No Javier. Mi cuñado, el profesor idealista, había ideado el esquema offshore años atrás, usando a su hermano como testaferro. Javier lo sabía, pero lo siguió por lealtad familiar. Carla era su amante secreta, no de Javier Nesere, sino de Luis, un enredo que explicaba todo. El embarazo era de él. Mi venganza había apuntado al blanco equivocado, exponiendo a Javier mientras Luis se escabullía en las sombras. La revelación me dejó postrada en la cama, fiebre de traición quemándome como sol de agosto en Andalucía. ¿Cuántas capas más? Llamé a Marta. Voz ronca: dime la verdad. Todo. Ella confesó entre sollozos: Luis la había chantajeado años atrás con su afer pasado, forzándola a callar. Te usé para redimirme, Elena. Pero ahora, él viene por ti. El pánico era un nudo en la garganta. Luis, el protector, era el villano maestro. Huí con Sofía a un hostal discreto en el barrio de las Letras, donde las estanterías de la librería giganta me recordaban sueños olvidados. Allí, reescribí el virus final: no solo exponer a Luis, sino desmantelar toda la red. Transferencias revertidas. Evidencias enviadas a la unidad central operativa. Era suicidio digital, me incriminaría. Pero la justicia de esa diosa caprichosa prevalecería. El clímax estalló en una noche de tormenta. Truenos retumbando como cañones en la batalla de Enyuel. Luis me encontró en el hostal, aporreando la puerta con puños furiosos. Abre, Elena, sé lo que has hecho. Sofía lloraba en mis brazos, y yo, con el portátil abierto, pulsé enter. Datos fluyeron: correos, cuentas, grabaciones de Luis confesando a Javier. Su rostro, al irrumpir, era una tormenta. Maldita loca, destruirás a todos. Luchamos no con puños, sino palabras afiladas como navajas de Albacete. Por Sofía, le grité. Por la familia que traicionaste. El río, amargo, familia. Javier era un idiota. Yo construí esto por nosotros.
Pero el twist mayor vino entonces. Sofía entró corriendo, teléfono en mano. Mamá, la tele dice que papá está libre. Alguien lo sacó. Mi corazón se detuvo. Luis sonrió. Yo lo organicé. Y ahora, tú pagarás. La policía llegó minutos después, alertada por mi filtración. Luis fue esposado, gritando mi nombre como una maldición. Javier. Liberado por un tecnicismo, mi firma falsificada lo exculpaba parcialmente. Apareció en la puerta. Ojos vacíos. Elena. ¿Por qué? No respondí. El daño estaba hecho. Pero la joya H símbolo 1 ADN no cesaba. Se transmutaba en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN. Sofía, testigo de todo, se apartó de mí, susurrando, mamá es mala. El vacío me devoró. La detención de Luis fue el pico de la montaña rusa emocional, pero el descenso fue un abismo de consecuencias. Madrid, indiferente como siempre, siguió su ritmo, turistas en la Puerta del Sol, ejecutivos en taxis por la Castellana, mientras mi mundo se contraía a interrogatorios en la comisaría de Pontejos. La inspectora, una mujer dura de acento gallego con ojos como el Atlántico tormentoso, me miró fijamente. Señora Vargas, ¿sus huellas digitales están por todo el virus? Fraude agravado. Obstrucción a la justicia. ¿Quiere un abogado? Elegí a Marta, pese a todo. Ella llegó con maletines remordimientos, negociando mi fianza mientras yo languidecía en una celda que olía a humedad y desesperación, como los calabozos de la Inquisición en Toledo. Lo siento, Elena, murmuró a través de la reja. Luis me tenía acorralada. Perdonarla era imposible, entenderla, necesario. Nuestra amistad, forjada en noches de confidencias en bares de Huertas, se había podrido como fruta en el mercado de San Miguel. Javier visitó una vez, escoltado por guardias. Estaba demacrado, el traje arrugado como su orgullo. Pensé que eras mi salvación, Elena. No mi verdugo. Sus palabras dolían como salen heridas abiertas. Tú me convertiste en esto, repliqué. Cada mentira, cada beso robado. Hablamos de Sofía, asignada temporalmente a una tía en Sevilla lejos de mi caos. La recuperaremos juntos, dijo él, extendiendo la mano. La rechacé. El amor muerto no resucita, se convierte en fantasma que acecha en sueños. Libre bajo fianza. Regresé al ático precintado. Ahora un mausoleo de recuerdos, fotos de bodas en marcos dorados. El piano de Sofía cubierto de polvo. Solo, empecé la reconstrucción. Vendí joyas en la Rastro. Contraté un terapeuta en el barrio de Justicia para lidiar con la culpa que me roía como termitas en vigas antiguas. Las sesiones eran catarsis, la venganza es un espejo. Elena. Refleja tus demonios. Sí. Y los míos eran legión, la mujer que prioricé código sobre cuna, que ignoré señales por miedo al vacío. La sociedad reaccionó en cadena. Ruiz Finanzas quebró, despidiendo a cientos, oficinistas de Alcorcón que maldecían mi nombre en foros de LinkedIn. Inversores rusos amenazando demandas desde Moscú. Carla dio a luz en una clínica privada de Pozuelo. Un niño que Luis nunca vería. Ella me escribió una carta, entregada por Ramón. Tu odio nos unió en el dolor. Gracias, enemiga. Sarcasmo o sinceridad. No importaba. Su red se desmanteló. Arrestos en cadena que llenaron portadas de La Vanguardia. Sofía volvió tras un mes, cambiada, más callada, aferrándose a un osito de peluche que Javier le había dado. Te quiero, mamá, pero duele, dijo en nuestra primera noche juntas, acurrucada en la cama king size que ahora parecía un desierto. Lágrimas mías mojaron su cabello, las suyas, mi alma. El tu H símbolo 1 EADN se diluía en H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un río que arrastraba puentes quemados.
El juicio fue un circo en los juzgados de la calle Jorge Juan, testigos desfilando, abogados gritando objeciones como toros en Pamplona. Javier testificó contra mí. Voz quebrada, mi esposa hackeó el sistema por celos. Mentira a medias, el jurado lo olió. Luis, desde su celda, envió mensajes implorando piedad. Lo ignoré. Marta defendió mi colaboración involuntaria, pintándome como víctima. El veredicto, 2 años suspendidos. Terapia obligatoria. Restitución parcial. Libertad condicional. Pero cadenas invisibles de reputación manchada. En las calles de Madrid, evité miradas. Ya no era la esposa de Ruiz, era la jeque vengativa. Chisme en terrazas de la Plaza Mayor. Encontré trabajo freelance codificando para ONGs en Lavapiés. Un bálsamo de propósito. Sofía floreció en un colegio nuevo, haciendo amigas que no sabían de escándalos. Pero el twist final acechaba, sutil como niebla en la sierra de Guadarrama. Javier, libre por buena conducta, me contactó meses después, necesito verte. Por Sofía. Nos encontramos en un café de la carrera de San Bernardo, neutral como Suiza. No era reconciliación, era revelación. Luis no era el cerebro, confesó, ojos hundidos. Era yo. Lo usé a él, como a todos. El fraude empezó antes de casarnos. Te elegí porque eras brillante, pero inocente. Mi mundo se fracturó de nuevo. La venganza había sido contra un títere, el titiritero era el hombre que juré amar. Furia resurgió, pero la contuve. Adiós, Javier. Salí a la lluvia. Libre por fin. 1 año después, Madrid me había devuelto algo de sí misma. No la ciudad de lujos falsos, sino la auténtica. Con sus bares de vermut en Malasaña donde las confesiones fluyen como vino de la tierra. Y parques donde Sofía correteaba con perros callejeros, riendo sin sombras. Mi terapia avanzaba. El terapeuta, un vasco estoico, me enseñó a respirar el dolor como se respira el humo de una barbacoa en San Sebastián aceptándolo, no combatiéndolo. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persistía. Un eco sordo. Pero se mezclaba con aceptación. Había actuado desde el abismo. Y el abismo me había escupido de vuelta. Marcada pero viva. Sofía y yo nos mudamos a un piso modesto en Usera, mi barrio natal, donde el bullicio de mercados asiáticos y taquerías mexicanas ahogaba recuerdos. Ella empezó clases de baile flamenco en un centro cultural, pisando fuerte como yo nunca pude. Mira, mamá, soy gitana como abuela, decía, girando con faldas rojas que evocaban ferias de abril. Yo sonreía, realmente, por primera vez en años. Mi trabajo freelance creció, algoritmos éticos para cooperativas, código que construía en lugar de destruir. Ironía poética. Javier reapareció esporádicamente, visitas custodiadas para Sofía. Regalos que ella aceptaba con distancia infantil. Él había caído bajo un piso alquilado en Vallecas. Trabajos precarios como consultor freelance. La ruina me enseñó humildad. Me dijo una tarde en el retiro, alimentando palomas. No lo compadecí. Lo observé como a un extraño. Su nuevo amor era una maestra de primaria. Simple y honesta, lo opuesto a nosotras. Bien por él. Marta y yo reconstruimos. Tentative cafés semanales en la chocolatería de San Ginés, donde el chocolate espeso endulza amarguras. Somos supervivientes, Elena, dijo una vez, enlazando meñiques como en la infancia. Perdonar no era olvidar, era soltar el peso, como soltar globos en la feria de San Isidro. Luis cumplió sentencia en una prisión de Soto del Real, escribiendo cartas que quemé sin leer. Carla criaba a su hijo en Barcelona, lejos del escándalo, con un nuevo nombre y vida anónima. La red criminal se evaporó, juicios que llenaron telediarios pero no mi corazón. El cierre llegó en una noche de verano.
Calor pegajoso como en Córdoba. Con Sofía dormida y yo en el balcón. Laptop abierta no para venganza, sino para un blog anónimo, Sombras Digitales. Relatos de traición y redención para mujeres como yo. Escribí sobre el grito de Javier. No como triunfo, sino como lamento compartido. La TUH símbolo 1 e ADN se había disuelto en empatía tardía, la pérdida, en lecciones grabadas como código en mi ser. Al amanecer, con el sol tiñendo de rosa las torres de Usera, abracé a Sofía. Te quiero, mamá, murmuró soñolienta. Y yo a ti, mi vida. La venganza había sido un fuego que purgó, dejando cenizas fértiles. No era fin feliz hollywoodense, era real. Die Gok, como la España que amaba, resiliente, con cicatrices que cuentan historias. Y en el silencio, oí el eco distante, mi nombre gritado no en pánico, sino en eco de libertad. Había pagado el precio, y valió la pena.